Estás pensando en comprarte un soldador electrónico, pero no sabes realmente cuánto dinero gastarte en él. Si merece la pena gastarte mucho dinero en un soldador o directamente con uno de AliExpress, de esos gangas, por 10 euros, te vale. En el vídeo de hoy, nosotras hemos comprado un soldador de AliExpress de 10 euros y lo vamos a comparar con el que normalmente nosotras utilizamos, Los profesionales. uno profesional, y te vamos a decir nuestra opinión y para qué tipo de aplicaciones son unos mejores u otros. Así que al final de este vídeo no vais a tener ningún problema a la hora de elegir un soldador. Además, te vamos a explicar qué otro tipo de herramientas complementarias, pero que son necesarias para tu estación de soldadura y para qué se utilizan y por qué las deberías también tener. Así que nada, vamos al vídeo. Pero primero de todo, vamos a hablar de qué es un soldador y para qué se utiliza. El soldador es una herramienta que la utilizamos para derretir el pegamento electrónico y básicamente se suele utilizar en aplicaciones de reparar algún cable que se está roto por casa o cuando estamos trabajando en ingeniería electrónica, en lo que son las placas de circuito, pues para pegar los componentes encima de estas placas de circuito que hacen lo que son ordenadores, placas de móvil, de aparatos todo. electrónicos. O sea, se utiliza para arreglar cosas por casa y también se utiliza para el diseño electrónico. Y tiene forma como de lápiz, básicamente. Y es un aparato, es una herramienta que la punta se calienta a mucha temperatura, a unos 300 grados, 400 grados, y que se utiliza para derretir este pegamento electrónico que se llama estaño. Y entonces, pues lo que es esto del estaño, pues básicamente es el pegamento que vamos a utilizar para juntar otros metales, como pueden ser los cables, como pueden ser los componentes en nuestra PCB, nuestra placa de circuito impreso. Y básicamente existen diferentes tipos de estaño que luego los vamos a ver. El primer soldador es un soldador que seguramente, no sé si todos conocéis, pero seguramente todos lo tenéis por casa y es un mechero. Es incluso más barato que el de AliExpress. Pero imagínate que no tenéis soldador por casa y tenéis que hacer un apaño. Razones. X, sí que tenéis estaño en casa, pero no tenéis un soldador. Pero no sabéis cómo utilizarlo, cómo soldar, ¿no? Vale, pues esto es el estaño. Esto es un rollo de estaño. Y entonces vamos a hacer el ejemplo aquí en directo para que veáis cómo se haría, ¿no? Pues hemos cogido dos cables que los hemos pelado y para empalmarlos básicamente le voy a dar vueltas al uno con el otro. Lo siento, mis manos, hace mucho frío en este país y las tengo rotas. Vale, y ahora los tenemos conectados, ¿no? Pues ahora vamos con el estaño, le damos vueltas. Y esto va a funcionar más que nada porque el estaño es un metal que se derrite, es un pegamento que se derrite a unos 300, 400 grados dependiendo de la química que lleven. Y el mechero al final lo que hace es eso, es dar calor. Entonces lo que va a hacer el mechero es derretir ese calor y se derrite el metal. Oye, hay tijeras. Es que me he pasado de estaño aquí. No pasa nada. Pero bueno, se funciona. caerá, ¿no? Entonces lo voy a coger así con las pinzas para no quemarme la mano y básicamente hace un poco ahí de fiesta. ¿Ves? Soldadito. ¿Ves? Ahí se ve el cable que sí que está iluminado, es que la soldadura ha funcionado. Pues ¿vale? nada. Pues ahora sí que sí, ahora vamos a ir con el soldador de AliExpress y el de el nuestro, ¿vale? El siguiente soldador ya es el de AliExpress, que lo tenemos aquí, que está calentito. Como veis, está azul, así que esa es la parte que quema, no la toquéis. Y aquí tenemos la selección de temperatura con un potenciómetro. Ahora lo tenemos en 400 grados. Y luego este soldador en AliExpress lo podéis comprar en un kit. En nuestro caso nos salía más barato y hemos comprado como por piezas. Entonces, normalmente en el kit también te vienen estas puntas, que depende del tipo de soldadura o el componente. Si quieres una punta más plana, más circular, con menos superficie ahí, pues utilizas. Y luego normalmente pues o te viene en estuche o no. Y luego para apoyarlo, para dejarlo apoyado, esto no viene. Simplemente te viene como una estructura metálica, como así, que la doblas, es como una especie de U, y entonces como que tú pones así y el soldador lo dejas así apoyado. Eso son unas pintas, Sí, ¿no? son Pero unas también te puede servir si tienes por ahí. Apañaos. Vale, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo de bien pues derrite el soldador, ¿no? Mira, tenemos aquí una plaquita con un par de pines que estamos haciendo una prueba con cables y este sería el tipo de aplicaciones normales que se utilizan con ese tipo de soldadores. Si estáis hobbyando en casa. Con el estaño aquí. Este es el estaño, ¿no? Entonces ahora pues caliento aquí la zona que quiero soldar y con el estaño pues... Qué mal, ese pegote. Y ahora otro así. Como vemos no calienta... No es lo más smooth, pero funcional. También puede ser la temperatura que hemos puesto, que igual haría falta un poco más, también Pero dependiendo más de 400 ya, pero sí. Sí. Que igual hacía falta más... Que la ruleta pone 400, pero igual no es 400, ¿eh? Exacto. Porque ya veremos
Ahora cuando probemos los demás soldadores los tenemos a 350 y seguramente pues se derrita mejor, con más smoothness. Vale, la siguiente, el siguiente soldador, la estación de soldadura, es un poco más vieja, es la que utilizaban antes y básicamente tiene 2 entradas para 2 soldadores y con este botón eliges entre este soldador y este. Ahora lo tenemos abajo porque estamos instalando este y aquí no hay control de temperatura, aquí pues, o calienta o no calienta. Y el tipo de puntas pues también son un poco más, es un trozo de metal tal cual, eso hay más finas y menos finas y esta que tenemos un poco más grande. Entonces, por ejemplo, si hacemos la misma prueba, el mismo ejemplo, sí. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vale, vamos a coger este de aquí, lo calentamos. La campana, por favor. Voy a encenderlo. Vale, esto es una de las herramientas que queríamos hablar luego. Pero es que me estoy comiendo aquí el humo. Y es simplemente una campana extractora de humos. Es muy pequeñita y se lleva todos los humos que es de por tu laboratorio porque estos humos pues... son tóxicos, la seguridad ante todo. Entonces nada, ahora cuando suelde el humo se lo va a llevar la campana. Y puedes apuntar, estoy calentando aquí y voy derritiendo con el estaño. Que igual este estaño es muy gordo y entonces salen blobs como el tamaño de mi cabeza. Pero eso, es más smooth porque calienta más rápido. Y ahora vamos a ver el siguiente. Vale, y este es un poco más caro y también es más viejo, más antiguo y nada, lo seguimos utilizando porque tenemos diferentes estaciones de soldadura por la empresa, así que lo tenemos todavía y lo usamos. Y la verdad que da muy pocos problemas porque es muy sencillo, en plan es un trozo de metal y funciona muy bien. Y el mantenimiento de este también es muy poco. Es que funciona muy bien, no da problemas y nos sirve para muchas cosas. Porque ahora vamos a ver el siguiente, que voy a apagar ya la campana. Ahora la encenderé otra vez. Vale, y este último ya es una estación, o sea, es una estación de soldadura igual que esa, pero por ejemplo aquí vemos que ya tiene control de temperatura para los 2 canales que son independientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos conectado un soldador y aquí unas pinzas. Para que se vea bien. Aquí unas pinzas y aquí tienes los 2 controles de temperatura, que con esa no lo puedes hacer. Que de hecho este tipo de estaciones cuestan como unos 250 euros o así, e incluso puedes pagar más. Y lo que tienen estas, que va muy bien, pues porque puedes ajustar la temperatura y puedes cambiar el tipo de punta que necesitas, o sea, son muy bien y vienen genial pues para diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de soldaduras, pues la verdad que te facilita mucho el trabajo. El único problema que yo veo con estas es que son tan súper que tienes que descargarte software, tienes que actualizarlo. Sí, van con software y luego también las puntas estas, si lo veis aquí, es un jack especial. Ya no son como esas, que simplemente es un trozo de metal, sino que esto tiene información. Entonces, si por ejemplo esta punta está estropeada, la fuente de aquí lo detecta y te dice, pues, error. Esta en teoría es incorrecta la conexión, entonces, por ejemplo, si la conectamos dentro... Pone 50, como que no se puede calentar y pondrá error. Y tú puedes decir, pero es muy sencillo, te lees el datasheet y tal, pero sí, pero si estás trabajando con un grupo de gente grande que no cada uno utiliza las puntas de su madre, su... Pues da un poco de trabajo de mantenimiento en ese sentido, tener esta estación en buen estado. Vale, y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con estos soldadores, las pinzas. Y básicamente esas pinzas son, ¿veis la puntita? Que son muy finas. Están un poco sucias, también te digo. Ya. Pues se utilizan para soldar este tipo de componentes tan pequeñitos en estas plaquitas y son tan finas porque al ser una superficie muy pequeña necesitamos que este contacto pues también sea pequeñito pero que esté concentrado el calor. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí en esta superficie y ves, cuesta un poco soldar, pero si yo en cambio lo meto aquí dentro, claro, y hace más contacto, y entonces ahora mira, perfecto. Y aquí también tenemos estas pinzas que vemos ahí que son más gorditas, son más cuadradas, que seguramente por ejemplo, para este tipo de pads que son mucho más grandes, estaríamos apoyándolo en toda la superficie y soldando mucho mejor. Entonces, normalmente este tipo de pinzas van súper bien para que son aplicaciones así más pequeñitas, de resistencias más pequeñas de este estilo. Funciona muy bien. Que de hecho podéis ver el vídeo en nuestro canal de cómo operamos al Homer Simpson y cómo ahí soldamos todas las resistencias con las pinzas. Esto sería comparativa con las 3 estaciones de soldadura diferentes, de diferentes rangos de precio y un poco también de diferentes aplicaciones. Pero ahora tenemos que hablar sobre otra cosa que es muy importante y que se necesita en tu estación de soldadura. Y son las diferentes herramientas que vamos a utilizar. Y se utilizan para limpiar aquello que has soldado y que está todo pegajoso y no sabes muy bien qué químico es, pues hay herramientas que te ayudan a limpiarlo. Para también desoldar lo que has soldado, si te has equivocado y dices, ahí va, pues hay que desoldarlo y volver a soldar otra vez. Y también algunas otras que vamos a mencionar en el camino. Así que vamos a ellas, que son importantes y muy baratas. El principal de todos, que hemos estado ya hablando sobre él, es el señor estaño, que si venís aquí hay diferentes tipos. Están los de rulo estos, que son los que más normalmente utilizamos, pero también dentro de los de rulo pues hay diferentes
tamaños y pues claro, este es mucho más fácil, el pequeñito, es más fácil de derretir que el grande y lo hemos visto cuando estamos soldando pues que nos había dado problemas. Pero también depende mucho de los químicos que lleven, pues va a facilitar que se suelde más rápido o mejor o peor dependiendo de tu aplicación. También existen este tipo de pastas que es lo mismo, son pastas de estaño líquidas. Que Sí, es como el estaño derretido. Sí, exacto. Que van aquí con un plástico que si no las cuidáis bien, Si las dejáis al aire, como otros compañeros, esto se queda duro y ya no se puede utilizar. Pero en realidad estas vienen muy bien cuando estás haciendo soldadura con muchos componentes. así Luego, que mantenerlas siempre fresquitas. el mismo tipo de pasta va en diferentes formatos, como esta que va en jeringuilla, pero al final es lo mismo. Entonces, ¿cómo la utilizas esta? Pues coges y la aplicas donde allá la quieres hacer y ya con tu soldador aplicas calor y veis cómo se derrite. Pues es una química un poco diferente, pero que también la utilizamos bastante. Y es muy cómoda porque puedes aplicar también en un sitio muy específico, muy pequeñito y funciona muy bien. La siguiente herramienta también viene en formato jeringuilla y es una especie, se llama flux, y lo que te ayuda es a derretir ese pegamento, a derretir ese estaño. Es una especie de lubricante para el calor, facilita que el calor se disperse en la soldadura. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer aquí otra vez el ejemplo. Digamos que estábamos teniendo problemas, ¿verdad?, con este estaño que era muy gordo. Pues vale, allá donde sabemos que queremos aplicar el estaño, aplicamos la pasta esta y ahora con nuestro soldador y el estaño va a ayudar a que el calor se esparza mejor en el estaño y en el pad y se suelde mejor. Lo que también hace mucho humo y la verdad que no hace mucha gracia, pero para eso está el extractor. Y se suele utilizar muchísimo también en la industria. El flux es como tienes el estaño, el flux también es muy barato y te va a facilitar mucho el trabajo con la soldadura. Pero en el caso de, por ejemplo, de esta pasta, ya tiene flux incorporado y no haría falta ponerlo en nuestra placa. Vale, ahora que hemos utilizado el flux, hemos visto que se queda un poco naranja, sucio. De hecho, si pones mucho calor durante el flux, se puede incluso quemar, incluso hacer, no cortocircuitos, al revés, isolation, y igual es una cosa que tú no quieres. Entonces, para limpiarlo, los ingenieros electrónicos utilizan esta cosa tan común como el limpiador de orejas, que los venden también en formatos un poco más Profesionales. especializados para cosas que son muy pequeñitas, como el mini USB. Pues para limpiar eso viene mucho mejor. Pero básicamente cogemos esto, el limpiador de orejas, y utilizamos otro químico que suele venir en este tipo de jarras y se llama Propanol. propanol. Nada, simplemente pues hacemos que suba el isopropanol arriba y ya tenemos esto aquí. Mojamos la orejera y ahora vamos a la zona que está sucia con flux, que queremos limpiarla, y nada, pues a limpiar. Esto se parece un poco a los que hacen restauración de cuadros así antiguos. Artistas. Y ya pues queda limpio y para el siguiente, a que quiera trabajar en ello. No sé si quieres hacer un resultado un poco profesional, normalmente después de hacer tu patch o apaño, pues lo limpias con la orejera esta. Y es muy barato, o sea, lo tenéis por casa. Vale, pues ya tenemos el bastoncillo que lo hemos utilizado. Muy sencillo, el bastoncillo por casa lo tenéis, el isopropanol igual no, pero lo puedes comprar. Que no orejera, chicos. Ahora también vamos a hablar sobre cómo limpiar una soldadura que has hecho un upsi y en realidad la quieres arreglar. Pues para eso tenemos diferentes herramientas. Una de ellas muy famosa es la trenza de cobre o malla de cobre, no sé cómo la llamáis, braid también en inglés. Y básicamente es un hilo de cobre trenzado que aplicas el calor aquí y absorbe el estaño. De hecho, mira, aquí se ve cómo hemos trabajado antes con él y lo ha absorbido. Hay algunas trenzas que vienen impregnadas también con flux. En esta no viene sin impregnar y normalmente la forma de trabajar con ella, tú pones flux encima para que facilite la absorción de calor. Incluso también puedes poner flux en la zona que quieres arreglar o quitar el estaño y con cuidado de no quemarte los dedos porque, claro, la trenza estoy cogiendo con los dedos y se transporta el calor. Pues se aplica el humo y vemos cómo se ve ahí que se ha pegado el estaño a la trenza, se ve un poco, pues se sigue aplicando y se suelda. Un poco hemos quitado. En este caso no mucho porque la aplicación no era muy específica. Pero luego también hay otra herramienta que nos gusta mucho y son estas pistolas o bombas, se llaman. Básicamente son succionadores de estaño, bueno, succionadores de lo que sea. Entonces tú lo que haces es apretas para aquí y lo que hace es apretar al botón y succiona el aire o lo que haya por ahí. Entonces la forma de utilizarlo, venimos por aquí también, se aplica el calor a la zona que queremos trabajar. Hemos aplicado succionador y básicamente apretamos al botón y como que succiona un poco. En este caso. Y si agitas tendrá que salir el estaño en la punta. Sí, ahí. ¿Ves que sale el estaño?
ahí ha salido. Esta yo creo que la utilizamos un poco más cuando estamos poniendo mucha soldadura y es un poco más bruta en ese sentido. Pero también se utiliza de vez en cuando y también son baratitas, no son muy complicadas. De hecho, algunas te vienen con el kit del soldador de AliExpress. Y también hay diferentes tamaños dependiendo del tipo de placa en que estés trabajando. Esta es enorme. Otra de las herramientas que utilizamos muchísimo y que te va a venir súper bien para mantener la vida útil de tu soldador, porque si te has gastado un pastizal y luego la tratas muy mal y se te acaba rompiendo, pues no hacemos nada. Entonces existen este tipo de herramientas que se llama Tip Activator o Tip Refreshener, que se verá mejor aquí. Y estos agujeros que se ve es básicamente porque la forma de utilizarlo es cuando tienes la punta de haber hecho muchas soldaduras y demás, pues se va oxidando y se queda sucia. Entonces una forma de limpiarla es con una esponja que ya explicaremos y también con esta pasta que simplemente la hundes ahí. Y entonces ahora pues se quita, la punta se va quitando el óxido, se va limpiando y además se queda estañeada para que luego a la hora de soldar la transferencia del calor sea más útil y mejor y puedas soldar mucho mejor. Eso, la dipeáis ahí Hola. y se queda limpia. Y luego la tenéis que ir a limpiar también, que creo ya habréis visto en estos acomodadores, no sé cómo se llama, para poner el soldador. Sujeción. ¿Veis que aquí tenemos la esponja esta, el estropajo de casa, digamos, de metal? No sé si se ve bien. Sí. Pues es literalmente un estropajo de metal, de estos de casa. Y normalmente lo limpias aquí para limpiar los restos de estaño y se queda como nueva. Sí, ahí la vemos, bien brillante. Y también dentro del mundo de las esponjas, de cómo limpiar tus puntas de soldador, está la abrasiva, está la estropajo abrasivo. Y luego también están las esponjas normales y corrientes, Soft, yes. que normalmente yo al principio sí que se utilizaba mogollón en la universidad, pero luego ya vi que iba mejor las de estropajo. Sí. Y las mojas con agua. Esta no sé si es agua normal de grifo o destilada. La de la universidad era normal de grifo, pero supongo que Sí. se ensucia más con calcio o cómo se llama, lo que hay en las tuberías. Los minerales. Sí, y básicamente le das un choque de calor y necesitas el agua pues eso para que se evapore. Pero normalmente cuando ya se utilizaba el resultado no era tan bueno de la salud de mi punta, se acaban estropeando mucho más rápido. Así que Ahí sigo está. prefiriendo la de estropajo normal. Sí, y yo también la corriente. prefiero. Y hablando de puntas también, cuando tienes tu soldador, hemos visto que aquí en el pack de AliExpress pues te vienen estas de aquí y di que las quieres cambiar pero estás trabajando y tu soldador ya está caliente. Pues para cambiarlas de forma segura sin quemarte existen estas protecciones de silicona, que es básicamente un plástico, y di por ejemplo este está encendido y caliente, normalmente lo apagas y lo coges así, estás protegido del calor y con mucho cuidado de no quemarte con el otro, coges el siguiente, bueno este no quema, pero por seguridad ya siempre lo cojo así y lo pones dentro. Y es básicamente como una manopla de horno pero pequeñita para este tipo de aplicaciones. Y así haces el cambio seguro de tu punta. Que por ejemplo en el otro que hemos visto aquí no haría falta porque las puntas ya las puedes quitar de aquí sin quemarte porque esto ya tiene pues silicona aquí y está tejido. Otra herramienta muy baratita pero que te viene súper bien cuando estás haciendo soldaduras un poco raras con el aire son este tipo de pinzas, cocodrilos. Es que el sistema es muy sencillo, pero básicamente si tenéis componentes que van soldados por los dos lados o simplemente que tiene un poco de volumen por debajo, viene muy bien. Simplemente pues se cogen con las pinzas aquí y ahora ya es un manos libre, ya no hace falta aguantarlo con la mano. Ahora ya tengo dos manos para poder hacer cualquier tipo de operación sin tener que estar aguantando con los dedos o con algún soporte raro con celo y por ahí que alguna vez todos hemos hecho. Y luego también está este, que es una empresa que nos encanta también, que la conocimos ya un poco más tarde, demasiado tarde. De hecho es sueca, PCB Byte, ¿no? Sí, y nada, simplemente pues la coges. También tienen cocodrilos, pero es simplemente para mantenerlo bien estable. Si tienes que apretar, pues aplicar presión o que sea, es súper bien. Sí, o sea, aquí ya puedes hacer lo que quieras. Y la última de todas, que esta ya no es una herramienta barata que digamos, pero la queríamos comentar porque también es otro tipo de soldador y simplemente por curiosidad y la queríamos comentar básicamente. Es una pistola de aire caliente que básicamente también tiene mucha temperatura y esto es simplemente es un soplete de aire caliente básicamente, que se suele utilizar cuando quieres desoldar con la pipeta, la bomba esta de calor que hemos utilizado antes. Se te suele utilizar también para calentar una área muy grande de tu placa y vas mucho más rápido y también es un poco también manos libres porque aplica calor a todas las patillas de tu componente o a varios componentes a la vez. O incluso para soldar SMD. Cuando tenemos componentes que se montan en la superficie, pues pones eso, o sea, esta pasta, luego pones el componente encima con las pinzas y solo necesitas una mano para ir con la pistola de aire caliente, vas soldando todos los componentes a la vez, una vez que los tienes todos puestos. Y también lo mismo que los soldadores depende si quieres dar calor en una zona más centralizada o más grande, o depende si el componente está y tienes que tener algún ángulo raro, se le pueden cambiar ahí la punta por otro tipo de puntas. Por ejemplo, esta pues tiene un ángulo así como agudo y esta
es más pequeñita para darle calor más centrado. Y lo mismo, tiene la estación de soldaduras, es electrónica y entonces pues puedes controlar la temperatura y también cómo de fuerte quieres que salga al aire. Porque también si estás montando un componente encima de la placa y tienes potencia de aire al máximo, el componente te puede volar si no lo sujetas bien con las pinzas. Nos ha pasado. Hasta aquí la sección de herramientas imprescindibles también en tu estación de soldadura. Como veis son bastante comunes, son también baratas, pero te pueden ayudar muchísimo a la hora de acelerar el proceso de soldadura y de quitarte quemazos y que salga todo un poco más limpio, más bonito. Y seguridad. Y bueno, la campana extractora que ya hemos visto, el extractor de humos, que importante, cada vez que estéis soldando, estos componentes, el flux, el estaño, tóxicos. Así que nunca está de más tener una o un ventilador que te o abrir la ventana. O lo que sea, o soplar. Como resumen, hemos visto el mechero como primera herramienta para arreglar tus soldaduras y cables que tengas por casa. Pros, que lo puedes tener en tu casa fácilmente. Cons, que no tienes tanta seguridad y que obviamente no te sirve para soldar todo tipo de cosas. De hecho, esta herramienta la aprendí hace unos cuantos años, cuando estábamos saliendo ahí con los amigos, y un amigo, Sergio, que estudiaba electricidad, pues estaba ahí empalmando los cables para la peña, pues el local donde pues, solemos salir, y estaba ahí quemando con el estaño y haciendo bombas de estaño al suelo, pues que es muy divertido cuando eres joven, todo es divertido, ¿no? Datos electrónicos. Cuando íbamos a hablar de cómo funcionan los soldadores, creo que era una buena forma también de, bueno, en un apocalipsis en el que se acaba el mundo y no hay soldadores por el mundo, un mechero sí que lo tienes. Igual este año hay que buscarlo un poco más, pero bueno, supervivencia electrónica. Y luego hemos visto el soldador de AliExpress, que o sea, hemos enseñado que no es tan smooth cuando derrite el estaño, especialmente también el estaño era gordo. Igual no era el mejor estaño. El control de temperatura no es exactamente bueno. Sí, igual que sube pone la 400, sí que sube, la punta se pone muy azul, pero no le cuesta un poco. Y luego hemos visto con el tiempo que cuando lo hemos de coger, resulta que la parte de goma, que en teoría está de goma para que no te quemes, se calienta bastante. Entonces no protege tanto de... Pero bueno, ¿vale la pena por 10 euros tenerlo en casa para solucionar apaños? Pues la verdad que sí, que igual te va a durar, no sé, 2, 3 años, depende cuánto lo uses, pero para arreglar apaños yo creo que por 10 euros, pues suficiente. De hecho, también se utiliza muchísimo con talleres que son así, workshops para niños y demás. Se suele utilizar porque es barato, si se rompe es fácil de reemplazar. Simplemente hay que tener un ojo, pues que es una punta que la silicona que se supone que aísla el calor del dedo no lo hace tan bien. Pero para eso también hay guantes especiales de soldadura, así que no preocuparse. Pero sí, creemos que este soldador lo recomendamos por el precio y calidad y aplicación, la verdad que está muy bien. Para hacer apaños en tu casa, pues sí. Sí, claro, si luego quieres ya empezar a hacer prototipos en tus PCBs o en placas pues vírgenes, igual. En las placas vírgenes aún te diría que también vale, pero ya si quieres soldar tu PCB y ya metes componentes, yo te diría que vayas a uno un poco más caro, como por ejemplo pues esta estación, que son más viejos, pero pues funciona, aunque no puedes controlar la temperatura. Pero ya hemos visto que es un poco más smooth a la hora de soldar y pues mejor. Sabes que es una marca registrada y seguramente si tienes algún problema igual hay garantías y demás. Y como último ya pues todos, en este caso la marca es Weller, pero hay muchas estaciones de soldadura con pinzas, pistolas de aire caliente y soldadores, que todo el control es electrónico y ya hemos visto que en nuestro caso es lo mejor porque se calienta muy rápido, la soldadura es muy smooth, pone 350 grados es 350 grados, el calor está concentrado ahí en las pinzas, en el soldador, en la punta. Pues como es que claro, está tan avanzado que a veces si se te estropea la punta, pues o la reemplazas o no puedes seguir soldando porque el soldador te dice que no. E incluso tampoco puedes utilizar el otro canal porque se te queda error la pantalla. Y además estas puntas también suelen costar bastante dinero. Y eso, que saltan errores y pues te tienes que leer el manual, hay que programar cosas, hay que de vez en cuando descargar programas nuevos porque han actualizado la máquina, como que pueden dar muchos problemas detrás que simplemente que es una versión un poco más barata, la negra que es un poco más vieja, no da ningún tipo de problemas, no tienes que hacer ningún contacto de soporte. Porque ese es el problema con el software, ¿no? Que siempre hay bugs en el código y siempre hay cosas que hay que actualizar. Todos lo sabemos, igual que en los videojuegos, igual que en todo pues, código. Entonces, pues una que es más analógica, que no simplemente es on-off, no hay control, y si el control es con electrónica, no es control por software, pero en cambio estas que tienen todo el control por eso, de sensores de si la punta está bien, de si tengo la impedancia que tengo que tener, bla, 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 bla. Pero normalmente
cuando trabajamos nosotras como ingenieras electrónicas, Sí. solemos utilizar de este tipo de soldaduras, de soldadores un poco más elaborados, porque eso, son muy versátiles al tipo de puntas que puedes utilizar y te permite ser muy preciso, porque estamos trabajando con microscopio y el tamaño es que apenas lo puedes ver con el dedo. Y trabajando con pinzas, entonces viene muy bien para que son aplicaciones muy específicas de tamaños milimétricos. Y que tienes que soldar prácticamente todos los días. O sea, la vida útil es mucho, no es en casa que tú pues se te estropea algo y haces un apaño puntual. No, estos soldadores se utilizan cada día y pues durante horas. Entonces tienen que estar acostumbrados a estar calientes todo el día durante mucho tiempo. Y la vida útil pues eso, no sé, 50 años, 20 años, muchos años. Igual eso ya lo contaremos. Poned en los comentarios qué tipo de soldadores utilizáis vosotros y igual las diferentes marcas, porque al final estas son las que tenemos nosotras por aquí, podríamos enseñar, pero igual vosotros tenéis una marca de oro y la recomendáis 100%, pues poned en los comentarios. Y los que no lo tengáis, precisamente, ahora con toda esta información ya estáis súper educados para poder saber qué tipo de soldador queréis para vuestra aplicación y ir directo a por él y comprarlo sin ningún problema. Y si vale la pena o no gastarse poco dinero o mucho dinero según vuestra aplicación. Poner también en los comentarios si tenéis alguna otra herramienta en vuestra estación de soldadura que nosotras nos hemos dejado, o si decís que no, que alguna de estas no hace falta, estos son pijeríos. O si no conocías alguna y ahora decís, buah, pues necesito eso porque me resolvería la vida limpiando puntas. Y luego también hay otra herramienta que no hemos mencionado para vuestro laboratorio y son estas camisetas súper chulas de ingeniero guay que las podéis encontrar en nuestra página web y también nos podéis contactar ahí para cualquier consulta o si queréis que os ayudemos con nuestro proyecto electrónico nos podéis contactar por la página web. Sí, y cualquier pregunta también déjanosla en comentarios. Si son preguntas pues eso más de que dudas sobre algo o de si os podemos ayudar con algo, entonces ya pues ir a nuestra página web porque ahí es donde os vamos a responder. La máquina está Un segundo. Ahora. Muchas gracias por ver este vídeo, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.